Muchos creen que la Inquisición fue solo un episodio de la historia donde la Iglesia perseguía brujas o herejes. La mayoría de la gente la recuerda por relatos de torturas y juicios injustos, historias exageradas por películas y libros de ficción. Pero la realidad es mucho más compleja y al mismo tiempo mucho más aterradora. La Inquisición no solo cazaba personas por creer de manera diferente, se convirtió en una institución con poder absoluto, capaz de manipular gobiernos, controlar pensamientos y decidir quién debía vivir o morir. Hoy te contaré la verdadera historia de la Inquisición, sus orígenes, métodos, influencia y el impacto que dejó en Europa durante siglos. La Inquisición surgió en el siglo XII, en un contexto de cambios sociales y religiosos muy importantes. La Iglesia Católica enfrentaba amenazas de movimientos que promovían ideas diferentes a las establecidas. En aquel entonces, cuestionar la doctrina oficial podía considerarse un acto de herejía, y la Iglesia no estaba dispuesta a permitirlo. El primer modelo de Inquisición se creó en Francia con la intención de proteger la fe cristiana y mantener la unidad de la Iglesia frente a los movimientos heréticos, como los cátaros y los valdenses. Sin embargo, la institución no tardó en evolucionar hacia un sistema mucho más estricto. No solo era un tribunal religioso, sino que adquirió un poder político enorme, que incluso los reyes debían respetar. Los inquisidores eran hombres escogidos por su supuesta rectitud moral y fidelidad a la Iglesia, y se les otorgaba autoridad para investigar, interrogar y castigar a cualquier sospechoso de herejía. Nadie estaba exento. Campesinos, nobles, comerciantes, intelectuales e incluso miembros del clero podían ser acusados. El poder de la Inquisición era tal que sus decisiones no podían ser impugnadas, y sus tribunales funcionaban de manera autónoma, sin supervisión directa de los gobiernos locales. Una de las partes más conocidas de la Inquisición son sus métodos de interrogatorio y tortura. Pero estos no eran actos aislados, eran parte de un sistema cuidadosamente organizado para asegurar confesiones. La lógica era simple y aterradora. Si alguien confesaba, estaba arrepentido y podía ser perdonado. Si no lo hacía, debía ser castigado. La culpabilidad se asumía desde el inicio, y el acusado rara vez tenía oportunidad de defenderse. Entre los métodos más utilizados estaba el llamado potro, un dispositivo diseñado para estirar las articulaciones del cuerpo hasta límites extremos. Otra técnica era la picana eléctrica, un instrumento que aplicaba descargas para provocar dolor intenso sin causar la muerte inmediata. Los inquisidores también recurrían a largas sesiones de interrogatorio bajo presión psicológica, aislamiento y amenazas constantes. Todo estaba diseñado para quebrar la voluntad del acusado. Pero la tortura no era la única herramienta de control. La Inquisición también utilizaba informantes, denuncias anónimas y espionaje, incluso entre vecinos, familiares o compañeros de trabajo. Esto generaba un clima de miedo constante. La mera sospecha podía ser suficiente para que alguien fuera arrestado y llevado ante el tribunal inquisitorial. Y muchas veces el proceso terminaba con la ejecución de la persona acusada, generalmente en la hoguera, como ejemplo para el resto de la población. La Inquisición no solo castigaba herejías religiosas, también tenía un papel político muy importante. Los inquisidores podían perseguir a cualquiera que fuera incómodo para el poder establecido, ya fueran rivales políticos, críticos intelectuales o enemigos económicos. Un simple rumor podía ser suficiente para desatar la maquinaria inquisitorial. El alcance de la Inquisición fue enorme. En España, por ejemplo, bajo el reinado de los reyes católicos, se convirtió en una herramienta para unificar el país bajo la fe católica, asegurando que los cristianos conversos, judíos y musulmanes no representaran una amenaza al poder real. En Italia y otras partes de Europa, el tribunal ejercía una autoridad tan fuerte que incluso los monarcas debían acatar sus decisiones. Esto demuestra que la Inquisición no era solo un cuerpo religioso, sino también una institución política capaz de controlar ejércitos, ciudades y territorios enteros. Además, la Inquisición tenía un control significativo sobre la información. Decidía qué libros podían leerse y cuáles debían ser prohibidos o quemados, limitando la difusión de ideas nuevas o contrarias a la doctrina oficial. Esto afectó directamente a científicos, filósofos y escritores, muchos de los cuales vieron su trabajo censurado o destruido. En otras palabras, la Inquisición no solo castigaba cuerpos, moldeaba mentes y restringía el pensamiento, creando un clima de miedo que perduró durante siglos. El impacto de la Inquisición fue profundo y duradero. Durante siglos moldeó la sociedad europea, dictando qué se podía enseñar, qué se podía leer y qué ideas eran aceptables. Miles de personas murieron, otras fueron encarceladas y muchas más fueron silenciadas, no por crímenes físicos, sino por pensar de manera diferente. Aun después de desaparecer oficialmente, la influencia de la Inquisición siguió presente en la cultura y la política.
Su legado puede verse en la manera en que ciertas ideas fueron reprimidas, en el temor a cuestionar la autoridad y en la manera en que la Iglesia y el Estado interactuaban durante siglos. Además, la Inquisición dejó una marca en la historia popular, relatos de terror, historias de tortura y leyendas que se transmitieron de generación en generación. Pero detrás de esos mitos, la historia real es aún más impactante. Una institución organizada, sistemática y con poder absoluto que logró controlar gran parte de Europa durante siglos. Aunque la Inquisición desapareció oficialmente en 1834, su sombra aún se percibe. No solo castigó cuerpos, sino que también silenció ideas. Limitó el conocimiento y dejó un legado de miedo que tardó generaciones en desaparecer. Hoy podemos mirar atrás y reflexionar. La historia de la Inquisición no es solo un capítulo de terror, sino también una advertencia sobre cómo el poder absoluto puede manipular la sociedad, controlar pensamientos y decidir quién tiene derecho a hablar y quién no. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal.